Mi papá era don Federico Vaca Justiniano, un veniano de Gibraltar que después de la guerra del Chaco se vino aquí a La Paz a trabajar, ¿no? Como les dieron unas oportunidades esa vez el gobierno para que trabajen como beneméritos de la guerra del Chaco. Recuerdo un poco lo que decía uno de los porteros que ya murió, don Federico. Decía que él cargaba los caballetes de un lugar a otro cuando se cambiaban de lugares, que no había un lugar estable de la institución. Me recuerdo que decía, yo los he cargado, todos estos muebles los he tenido que cargar de un lugar a otro y los protegía, los cuidaba. De igual forma, ese trabajo de ese noble obrero que era don Federico, o don Fico, como nosotros lo conocemos, aún se quiere en esta institución y sigue creciendo. Bueno, la Academia de Bellas Artes prácticamente inicia su labor en un contexto social un poco fuerte, ¿no? Con creaciones prácticamente sociales ligadas al gobierno de Hernán Siles Suazo, que apoyó mucho las reformas y la concepción de los primeros sindicatos de Bolivia. Pero si hablamos como tal, la academia nunca estuvo tan ligada a esto, sino se genera a partir de la llegada de la famosa artista Elisa Rocha de Bolivian, que ella, por supuesto, después de sus estudios en Chile, termina generando su primera Academia de Bellas Artes aquí en la ciudad de La Paz y que la va a hacer en su residencia aquí en la región, pero en la zona de Sopocachi, de 1907 a 1911. No tenía la academia un lugar donde estable, ¿no? Donde estaban, donde podían trabajar. Entonces fueron como decir, de oficina en oficina, caminaron la academia, y igual los docentes también. Eso es lo que contaba mi papá. En un primer tiempo, esta institución ha ido cambiando de un lugar a otro lugar, hasta que la Fundación Agramón dio este espacio para utilizarla como Escuela Superior de Bellas Artes. Los edificios que vemos ahora, los laterales no existen. Porque esta nueva construcción se ingresó y se inauguró en 90 y tantos, en la época de Jaime Paz. Y esa vez era el ministro de Educación, el Bautista, el Maga. Después no hemos tenido apoyo de nada. Y ahí se vuelve esto la academia. La academia nunca fingió tanto como para buscar un tinte político. Fueron los mismos alumnos de esa institución, los que salieron de esa institución y que ya empezaron a ejercer su profesión, los que empezaron a denunciar desde el aspecto artístico todos los problemas que hubo en las dictaduras. Sí, ha afectado la política a la academia. Ha afectado mucho porque no dan cabida pues al arte. Yo entré más o menos cuando ya estaba empezando a terminar lo que eran los golpes de Estado. Tengo algunas anécdotas que me contaron los colegas, ¿no? O los compañeros. Decían que antes cuando estaban los periodos de golpe de Estado, habían mucha manipulación. Venían muchos docentes que no deberían ser docentes de acá, que han manipulado bastante. La gente aquí siempre tenemos el espíritu de combatientes revolucionarios. Nunca hemos aceptado, porque lo que me contaban aquí hacían firmar como cada lunes para poder entonar el himno nacional. Dictaduras. Nosotros hablar de eso no es nuestro espíritu. Entonces, cuando yo llegué ya eso ya había pasado. Entonces, había un apoyo, pero como un apoyo muy leve, digamos así. El Estado jamás ha sido muy poco o nada que ha apoyado a estas instituciones como la Academia de Bellas Artes, el Conservatorio o muchas instituciones de arte, no les han dado ese valor. Cuando yo entré no había tanta política. Era un gobierno que
Claro, estaba todo normal, pero tampoco había mucho apoyo para los artistas. No había. Cada cual buscaba cómo tenía que sobrevivir, ¿no? Aquí está mi papá, don Servando Mercado, yo y una amiguita que vivía al lado. Y así era la entrada de la academia, unas gradas. Y para los talleres de cerámica, de los yacimientos nos daba un turril de petróleo. Por eso ahí está el turril. Los exámenes de ingreso eran básicamente de demostrar por lo menos una base de algunos dibujos, pinturas, como referente para que la dirección o la parte administrativa de ese momento puedan ver pertinente el estudio, ¿no? Entonces yo traje algunos dibujos y me dijo, sí, tienes los dotes y puedes estudiar. Por ejemplo, yo entré acá a la academia en el 81 y por ejemplo, la educación era bien diferente ahora, era un poco vertical. Entonces, la educación vertical consiste que el docente era dueño de su materia, él decidía todo, el docente sabía todo. Antes teníamos muy poco acceso al conocimiento, a la publicación de libros, todas esas cosas, ¿no? que nos venían de todo lado, ¿no? Pero muy limitadamente. Entonces la exigencia tenía poca respuesta porque no había el estímulo como para tener acceso a conocimiento. Siempre que conseguíamos un libro de arte era maravilloso y todos le echábamos mano a leer, pero con avidez y con mucha emoción. Los docentes eran bien estrictos y era bien por eso la educación vertical. Entonces, por ejemplo, la de pintura se llamaba Ida Aguilar, te pedía materiales Winsor Newton. Entonces nos tocaba óleo, nos daba una lista de materiales, por ejemplo, óleo, tienes que tener 3 pinceles mínimo, un wipe para limpiar los pinceles, después pocillos con agua ras, con aceite de linaza, todos los materiales, ¿no? Un lienzo. Entonces no tenías un material, no te dejaba entrar el docente al taller. No había esa necesidad del título, había la necesidad de estar en el taller, de producir, de crear, de compartir. Los maestros casi no nos impulsaban o no nos decían mucho, digamos, nos guiaban más que todo. Porque en nosotros, en el estudiante, había ese deseo, ese placer de jugar en el lienzo, de jugar con la arcilla, de jugar con el papel. Ese año de los 90 se empezó a construir. Nosotros pasamos el día del fondo que es grabado escultura. Yo estoy en la escultura. Han tenido que suprimirnos y cada uno trabajaba en su casa. Tal vez algunos estudiantes ya vienen solo por cumplir. No, ya no vienen por esa pasión, o tal vez solo vienen por el título. Aunque hoy en día ya nos hemos acostumbrado más a buscar el título que el conocimiento. Y nos exigíamos siempre más allá de lo que se pedía, porque lo que se pedía era muy poco, era realmente muy básico. De hecho, como pertenecía siempre al Ministerio de Educación, ellos debían cumplir, y no los culpo, ellos debían cumplir notas, ese tipo de cosas que a nosotros nos molestaba muchísimo. No perseguíamos tener un título así a través de un cartón, sino era más la cuestión práctica, ganar concursos, hacer obras. Eso era nuestro gran título. Aquí están en una cena que es de la academia. Aquí están todos los docentes y aquí está mi papá, don Víctor Blanco, que era el moldeador de la academia.
Aquí está Cayoja. Aquí al fondo está el director, que era don Gustavo Trigo. La señora Orquídea, don Víctor Zapana, la secretaria Wally Montalbán, la profesora Dora Quesada, que era la profesora de anatomía. Se levantaban los chicos, algo no les gustaba y salían a veces a las calles a bloquear o a ponerse en contra de algo que no les gustaba. Seguramente a la docencia de ese entonces les exigían mal, les exigían sesgadamente para poder evolucionar, para poder expandirnos en el oficio, que el oficio es lo más importante. Yo creo que en un centro, ¿no?, como era la Escuela de Bellas Artes y ahora la Academia, yo creo que tenían miedo de no cumplir y que nos cierren el lugar, ¿no? En el Ministerio de Educación llevaron hasta caballetes, tableros, todo, y se pusieron en la calle ahí. Y en la misma academia hicieron una especie de protesta, ¿no? Protesta, y ya pues recién les escucharon, el ministerio escuchó ya, y recién un poco ya les asignaron docentes. La imposición del Ministerio de Educación, así muy terrible. Hemos llegado a tener un personaje muy singular, que le decían Pincelito, pero era un maestro, no sé si de la normal o algo, pero no tenía que ver nada con la cuestión del arte. Y también nos han impuesto con gente que salían de la normal, pero que no tenían espíritu de artista. Nosotros hacíamos estudios de 5 años antes de que entrar más. Posteriormente, en esa época, lo degradó el presidente de entonces, Evo Morales, para convertirlo en una institución superior, degradándole a 3 años de estudio solamente. Las leyes que está planteando el gobierno, que ahora es obligatorio ser licenciado para entrar de ser docente de institución. Antes no. Lo importante era que sepas, que domines la materia que ibas a dar. Ahora ya no les interesa eso. Les interesa que sean licenciados. El cartón que daba esa vez la academia era pues, institucional. Te daba una conclusión de estudios, había graduación, había exposición, todo, pero no tenía no tenía el valor jurídico. No servía, pues, en ninguna institución el cartón que te daban en la academia. En ningún lado servía, pero solamente era personal para vos como satisfacción que has terminado. Ya no les interesa mucho si son buenos o malos. Les interesa ahora más si tienen papeles. Aquí están igual esa es la exposición en la sala grande de la academia, que era de la promoción de ese año que estaban saliendo. Siempre ha habido exposiciones en la academia. Siempre exponían. Si no era en la academia, siempre ha sido en un museo o en el museo de la alcaldía, que es ahora. Ahí siempre se ha llevado, en el Cecilio Guzmán de Rojas, se ha llevado siempre las exposiciones de la academia. Cuando yo participé para optar un cargo, fue una especie de invitación al público, y en la dirección de la academia que está aquí arriba participaban todo el público y podíamos exponer todos los conocimientos en la materia o en el programa que uno domina. Los egresos de esas épocas era una exposición colectiva, pero de formato mayor, ¿no?, donde teníamos que trabajar casi todo un año para el egreso. No, yo nunca me arrepentiría de haber estudiado esto.
Porque esto es la que más alegrías me ha dado. Como todos chocamos con todos los estudiantes, estudian aquí de ocultas, porque los papás siempre han pensado, voy a ser artista, siempre han pensado que el arte era para ser alcohólico. Me arrepiento porque yo, por ejemplo, cuando entro a la academia, una semana me enteré qué es ser artista, qué hace el artista. Pinta, dibuja, entonces en una semana entendí cuál es el oficio del arte. Me gusta dibujar, pintar, hacer cerámica, hago escultura también. No, nunca me arrepentí, entonces estoy a gusto. Pero vine a trabajar aquí durante 5 años. Yo quise estar 5 años solamente y después producir a través de mi arte. Pero no pude hacer eso, sino me quedé hasta ahora. Así que no me arrepentí, no. Me gusta enseñar. No, porque encontré al grupo Nervio. De alguna manera ha sido el motivo de haber encontrado un lindo grupo que lo valoro mucho porque hemos aprendido juntos que hay que nadar en contracorriente. Yo soy artista desde niño, date cuenta que yo estudié música desde muy pequeño, desde mis 7 años empecé a tocar el instrumento, primero acordeón, después piano, así que pues bueno, sigo pintando, pero no, técnicamente no llego al nivel de Mario Conde, no llegaré al nivel de Vidal Cursi, de Christian Laime o de otros que son dedicados así de lleno a la pintura. Mi camino se fue más por el lado curatorial, más por el lado de la historia del arte y pues bueno, es ahí donde pues resalto más que desde el aspecto plástico.